Hola Esther, muchísimas gracias por estar aquí. Qué ilusión me hace hablar contigo hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando. Muy bien, estoy muy bien. La verdad es que hoy ¿Cómo? domingo descansando en casa. Me Muy alegro, bien. para eso están los domingos. Oye, ¿cómo, Sí, cómo ha ido este año, no? Porque llevamos un año de locura, de pandemia, bueno, más de un año. ¿Cómo lo has llevado a pues sí. nivel personal y profesional? Bueno, pues lo he llevado, me imagino que como todos, intentando llevarlo con lo mejor posible, con la mayor paciencia posible, porque es verdad que nuestro sector ha sufrido bastante, porque cada vez que había restricciones, a los primeros que nos cerraban, aparte de la hostelería, eran nosotros. Entonces, bueno, la verdad es que desarrollando la paciencia y no esperando nada, vivir el momento presente y poco más. Y bueno, y bien. La verdad es que llega un momento que te acostumbras a todo y es lo que nos toca vivir, pues bueno, asimilarlo y aceptarlo, no más. Luego, además, esas dos cosas yo creo que para mí son las lecciones más grandes, la paciencia, ¿no? Que nos ha enseñado esta pandemia y pues eso, a Así vivir el es, momento y adaptarse, ¿verdad? Que no sabemos así es, cómo va a ser el resto de la vida, lo que nos venga tendremos que aprender a vivir con ello. totalmente. Y es Yo así. lo pensaba, además de verdad, yo lo pensaba muchas veces, pensaba, es increíble lo que nos está enseñando a vivir el presente, a no pensar qué pasará mañana, porque no podías programar absolutamente nada para el día de mañana. Y la verdad es que es como realmente deberíamos de vivir, pero como siempre, nuestras formas de vivir siempre es proyectándonos y esto nos ha servido a estar totalmente presentes, la verdad es que sí. Sí. Pero bueno, Pues ya pero tienes bien, aquí estamos. la primera lección por tu parte, Sí, que sí, por supuesto que al final es eso, también aprender a sacar el lado bueno, ¿no? Nos toca vivir una época complicada, pero a todas las generaciones les ha tocado algo complicado, así que intentar ver lo bueno. pues Eh, sí, así es. sí, vale, bueno, Esther, me apetece empezar un poco dándote alas para que te presentes tú a ti misma, ¿no? Quiero saber un poco tu trayectoria personal, tu trayectoria profesional. Vamos a hablar hoy de meditación, de yoga, del autoconocimiento, de la presencia, como acabamos de decir. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria personal y profesional para llegar hasta donde estás ahora, a los niveles a los que estás ahora con el yoga. Cuéntanos un poco sobre, porque tú eras enfermera, ¿verdad? Luego el yoga, Así es. tienes tres hijos bien criados ya, tienes un marido también. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa transición, ¿no? De ser, pues a lo mejor una joven, una adolescente, a elegir lo que elegiste estudiar y llegar hasta donde estás ahora. Pues mira, efectivamente, mis primeros estudios fueron como enfermera, soy diplomada en enfermería. Bien, lo que pasa que siempre en mi mente corría la idea de hacer yoga. No sabía por qué, pero siempre estaba eso presente en mí. Incluso cuando mis niños eran pequeños, muy pequeños, siempre pensaba, cuando mis hijos sean mayores haré yoga. No sabía ni lo que era, no sé por qué, pero siempre estaba mentalmente en mí. Y tuve la fortuna, antes de que mis hijos fueran mayores, de poder asistir a una clase de yoga. Y para mí fue fascinante, o sea, me fascinó por completo. Me sentí como pez en el agua, como algo que hubiera hecho, como algo como que hubiera hecho siempre y realmente a partir de aquel momento dediqué toda mi energía, mi fuerza y mi dedicación principalmente a la práctica del yoga, a formarme, a estudiar y finalmente llegué incluso a abandonar mi profesión para ser lo que hoy en día soy, que soy profesora de yoga y yengar. Y aquí estoy. Y fue un paso difícil, pero la verdad es que de lo cual me alegro un montón de haberlo hecho, porque No, era lo que realmente me gustaba. sí, no, es una historia súper inspiradora, ¿no? De tener el valor, primero de tener esa autoconciencia de escucharte a ti misma desde el principio, ¿no? Y decir, oye, mi cuerpo y mi mente me están diciendo algo. Quizá el camino de la enfermería te encantaba, porque yo me acuerdo, ¿no? Que estabas en Sí, una clínica trabajando, tu marido tiene una clínica dentista, ¿no? Tú estabas ahí como enfermera, pero luego también viajabas a India, hacías misiones que eso te llenaría a otro nivel también. Entonces, primero el escucharte por dentro y decir, oye, algo me está diciendo que quizá este no es el camino, quiero ir por aquí, y luego también la valentía de decir, voy a por todas, porque claro, ser madre de tres hijos, mujer, emprendedora, porque al final, ¿verdad? Te creaste tu propio negocio y a día totalmente. de hoy, entonces
Oye, un valor admirable. Sí, la verdad es que lo que más me fascinó del yoga es, yo desde muy jovencita siempre había leído mucho a Krishnamurti, es un filósofo que habla mucho de la atención, de la observación, y como joven que era en aquel momento, pues bueno, era una chica joven, dispersa, como son todos los jóvenes, lógicamente, pero realmente siempre me había cultivado sobre todo leyendo a este hombre y me fascinaba. No lo entendía hasta que realmente cuando conocí la práctica de yoga es como decir, ostras, aquí tengo la llave para poder hacer todo aquello que había leído en él, que era cómo prestar atención, cómo estar atenta, todo ese trabajo de atención y observación que me fascinaba, pero que realmente no sabía cómo encontrarlo en mí. Y la verdad es que la práctica de yoga, la primera clase que yo asistí de yoga, es como salí de la clase pensando, ostras, aquí tengo la llave para buscar ese camino que yo buscaba, que era un camino pues, de observación, de atención, de ser capaz de sostener la atención, cosa que en aquel momento me parecía imposible y no sabía cómo hacer. Ya. Bien, y luego la verdad es que fue una gran ayuda, una herramienta muy grande. Luego ya vino pues bueno, el conocimiento de la meditación, que fue una segunda herramienta que me ayudó mucho a, pues bueno, a aprender ese camino, a crear, a saber qué era lo que era crear espacio, quietud, silencio en el interior, cosa que desconocía. Increíble que vieras eso en la primera clase también, porque o sea, hay mucha gente que va a yoga y se cree que es una competición de a ver quién se estira más, ¿no? Qué postura, o quién hace la postura más guay o más cool y tú hace tantos años ya en la primera clase saliste ahí diciendo, esta es la llave para, Sí, para sí, o sea, increíble. Además, me parece curioso que menciones a Krishnamurti porque me acuerdo que una de las primeras veces que escuché el nombre fue en tu casa viendo un libro que estaba por ahí y me compré un libro hace como 3 años que se llama What Are You Doing With Your Life? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y es de Krishnamurti y simplemente te hace cuestionarte todo. Todo son preguntas todo, y luego de ahí ya tú... Y a veces digo, hostia, o sea, es que es increíble, simplemente el pararte, pasar por todas, el cuestionarte, ¿no? Las creencias, los hábitos que tenemos formados desde que somos súper pequeños y que simplemente una pregunta te lo puede poner todo en cuestionamiento. Y de ahí ya es que tú tengas la capacidad de, pues eso, de desarrollar un poco más, ¿no? Vale, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? El tener esa autoconciencia, ¿no? Para luego, pues... como desarrollar un poco más el camino por el que quieres seguir. Me parece que Krishnamurti es un, bueno, es muy bueno a muchos niveles, ¿no? Pero para hacerte cuestionar todo es todo. importante, todo. Así Oye, es. Esther, Muy bien. quiero, como hemos dicho, vamos a hablar hoy de yoga, de meditación, de autoconocimiento, pero quiero que este sea un poco un sentar las bases, ¿no? Porque creo que al ser humano, por lo menos a mí me pasa que a veces si me intereso por algo o pruebo una disciplina nueva, lo que me pasa es que muchas veces voy directa a conseguir lo máximo y se me olvida empezar por las bases, de entender bien qué es, en este caso, qué es el yoga, cuáles son los beneficios, de qué manera o qué disciplina es la mejor para luego poder llegar más lejos, ¿no? Entonces, quiero empezar con eso. Tengo aquí este libro que, por supuesto, me recomendaste tú, que es La luz del yoga, de BKS Iyengar. Sí. Voy a leer la descripción de qué es el yoga, lo primero, ¿vale? La palabra yoga deriva de la raíz sánscrita yug, que significa sujetar, atar, uncir, juntar, dirigir y concentrar la atención en algo para su aplicación y uso. Significa, asimismo, unión o comunión. Es la unión verdadera de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Significa la sujeción de todas las fuerzas del cuerpo, mente y alma a Dios. Significa la disciplina del intelecto, la mente, las emociones y la voluntad que el propio yoga presupone. Significa un equilibrio del alma que nos permite mirar la vida en todos sus aspectos de manera uniforme. ¡Wow! Así es. ¿No? Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué es el yoga? ¿Qué es el yoga para ti? ¿Por qué crees tan importante? ¿Por qué crees que es tan importante tanto a nivel físico como a nivel mental?
Bueno, ya lo has descrito muy bien, ¿eh? Mejor que Guru Chi que Iyengar hay pocos, pero así es. El yoga realmente es una disciplina que no solo es una disciplina física, es la unión entre, de hecho, eso es lo que significa yoga, unión entre las fuerzas del cuerpo, de la mente y del alma. Esa unión produce equilibrio y ese equilibrio produce ecuanimidad. Cuando tú eres capaz de llegar a equilibrar el sistema nervioso y todos los sistemas del organismo, lo que estás creando es un equilibrio. Y cuando hay equilibrio, hay, como te diría yo, hay estabilidad y con ello hay ecuanimidad. En cualquier momento de tu vida tú actúas con ecuanimidad, porque eres capaz de tener un sistema nervioso equilibrado, al igual que todos los sistemas del cuerpo. Así es, es una práctica que realmente es una unión de todo, de las tres fuerzas, del cuerpo, de la mente y del alma. Y para mí mejor no lo sé explicar que como lo has leído. Así es. Patanjali, que era uno de los grandes sabios, que fue el que recopiló y sistematizó el yoga, también nombró en su segundo aforismo de los Yoga Sutras, habla y define el yoga como Chitta Vritti Nirodha, que significa cesión de las fluctuaciones, es la cesión de las fluctuaciones mentales, que es ni más ni menos conseguir en la práctica ese espacio, esa quietud de todo lo que es la corriente mental. Eso es el yoga. Totalmente. Yo creo que desde mi punto de vista yo no conozco las descripciones tan filosóficas, pero en una manera práctica y física, como lo siento yo, es exactamente ese equilibrio, ¿no? Y ese balance entre quién soy, lo que siento y lo que pienso. Y ¿sabes cómo me doy cuenta de lo importante que es para mí el yoga? Cuando tengo días de locura en el trabajo. Yo hago clase contigo, por supuesto, 2 días a la semana, ¿verdad? Hora y media, nos conectamos a las 6:30 de Londres, 7:30 de España, hacemos de 6:30 a 8. Hay días que acabo el trabajo a las 6:25, me pongo corriendo las mallas y la camiseta, yendo a la esterilla y estamos ya empezando. Y hay veces que digo, no, hoy no puedo, hoy no tengo la mente, no estoy en el lugar, físicamente no me siento capaz. Y no es hasta después de terminar la clase que digo, esta es la respuesta. O sea, en los días en los que creo que no puedo hacerlo es cuando más lo necesito. Y es cuando mi mente está tan agitada, hago yoga y digo, ya está, es que ya le encuentro el sentido a todo, ya puedo desestresarme, me puedo relajar, me tomo la cena y por supuesto duermo mejor que nunca los días de yoga. Claro. Pero es ese equilibrio de decir, ya entiendo el sentido a todo, aquí estoy yo, esto es lo que está pasando en el trabajo, es como ponerlo todo en perspectiva. Y entiendo que a lo mejor si alguien nos está escuchando y no practica yoga todavía, quizá no puede llegar a entender qué significa esto, pero cuando haces con una clase ya te puedes dar cuenta, es decir, totalmente. El ponerlo todo en perspectiva, ¿verdad? Así es, así es. Cuando no tiene nada que ver cómo entras, la actitud tanto mental, emocional, que entras en una clase, incluso física, evidentemente, a cómo sales después de clase. La actitud cambia por completo. La práctica es una magia, es totalmente mágica. Y total, actúa, como te he explicado, sobre todos los sistemas y lo que hace es que realmente cuando tú sales de clase tu actitud ha cambiado por completo. Y el gran secreto de salir como tú sales, que esos días que dices estoy agotada, yo no puedo hacerlo y finalmente sales nueva, es simplemente esa capacidad que has tenido durante hora y media de sostener la atención de forma ininterrumpida. Eso es lo que te ha permitido crear espacio en el interior. Y ese espacio es lo que te ha dado la estabilidad, te ha dado la quietud, te ha dado el silencio y te ha dado el bienestar con el que sales cuando acabas una clase de yoga. Totalmente. Además es que en mi caso, por ejemplo, yo tengo un trabajo en el cual no son distracciones, son llamadas de atención constante de muchos sitios distintos. Dentro del trabajo solamente tenemos como 5 plataformas diferentes de donde te pueden llegar mensajes. Luego el móvil, luego Instagram, familia, amigos, o sea, es un constante bombardeo de información, bueno, es que, no sé, sí, llamadas de atención externas y por eso yo creo que quizá alguien que a lo mejor viva una vida mucho más tranquila o que tenga un trabajo más relajado, más creativo, con menos interrupciones, no sé si sentirían el impacto
menos que como lo siento yo por el tipo de trabajo, de vida que llevo, pero para alguien que viva una vida súper agitada, creo que es el estar 1 hora y media sin distracciones parece muy fácil, ¿verdad? Pero a día de hoy es muy complicado. ¿Quién dice, voy a poner el móvil boca abajo 1 hora y media y no lo miro? Pocas veces, ¿verdad? Entonces el yoga te ayuda a eso. Además, durante la clase te estás centrando en alinear el cuerpo, en la respiración, en hacerlo bien, en escucharte a ti. O sea, es de verdad el focus, ¿no? El foco de atención totalmente en lo que estás haciendo. Total, así es. Realmente estás haciendo una meditación en movimiento y es una meditación externa en todas las posturas, en la ejecución de la postura, con sus ajustes, es estar presente. Y el estar presente es lo que hace que tengas ese estado que finalmente acabas en un estado de equilibrio. Totalmente. De equilibrio, de espacio, de quietud. Es mágica de unidad, total. De unidad, sí, sí, sí. De unidad total. Pero lo sientes tú y lo sentimos todos. O sea, además, tenemos la suerte de haber infinidad de secuencias de prácticas de yoga que lo que te ayudan, pues si un día estás excesivamente estresado, pues puedes enfocar la práctica con cierto tipo de posturas que lo que te ayudan es llegar a ese sistema nervioso, incluso para relajarlo, para tranquilizarlo, al igual que tienes un estado de depresión, también hay una secuencia de práctica que te puede ayudar a estimular y a salir de ese estado depresivo, de tristeza. En fin, como yo les digo a mis alumnos, no sabéis lo que tenemos. Esto es una joya. Verdad, Una joya en la cual si la sabemos utilizar este instrumento, esta práctica, realmente nos ayuda en todos los sentidos, pero emocionalmente, psicológicamente y mentalmente es maravillosa. Es maravillosa. Luego, no se le compara nada. Además, me acuerdo, tengo un ejemplo muy, muy reciente. No sé si te acuerdas que en una clase entré y te dije, tengo como un pinzamiento aquí, no sé de qué, no sé si voy a poder hacerlo todo. Y en ese instante tú dijiste, vale, voy a adaptar un poco la clase para trabajar. Claro. Oye, y se me fue, pero Claro. acabé la clase, cené, dormí, me levanté como nueva. Digo, es que ves, y esto es un ejemplo a nivel físico, pero pasa a nivel emocional. O sea, tú entras en una clase totalmente o triste, o depresiva, o estresada, y es que sales en otro estado. Es increíble. Totalmente es, pero a ti y a todos, Sí, sí, es sí. mágica total, además. Oye, de verdad. No, nada, te iba a preguntar que yo me acuerdo que empecé ya hace muchos años con Bikram, pero simplemente porque me pillaba cerca de casa y yo siempre he sido de las que a mí me encantan los deportes así extremos, ¿no? Que entras y sales de la clase reventada, que no puedes ni andar. Entonces, al principio probé Bikram y la verdad que me encantó. De hecho, de vez en cuando, pues no me importa hacer una clase o lo que sea. También Claro. he probado Vinyasa, que lo suelo hacer bastante regularmente también. Hay muchos estilos de yoga, ¿no? Hatha, Yin. ¿Tú por qué elegiste Vinyasa y por qué a día de hoy estás convencida de que, perdona, por qué elegiste Iyengar y por qué a día de hoy estás convencida de que Iyengar es la disciplina más importante? Bueno, vamos a ver, no es que piense que Iyengar sea la disciplina más importante. Yo creo que todo es yoga y que para llegar a la cima hay muchos caminos, ¿vale? A la cima de la montaña puedes subir por cualquier lado de la montaña. En yoga hay muchos métodos, no quiere decir que unos sean mejores que otros. Lo que sí que es que cada uno tenemos una naturaleza. Cada ser humano tiene una naturaleza y a cada ser humano pues se identifica más con un método, con otro, hay gente que le gusta más cierta exigencia, otros en cambio no les gusta tanta exigencia, en fin, todo finalmente para llegar a la misma meta, que es simplemente la atención. El yoga es un estado de meditación en movimiento realmente, porque estamos haciendo una práctica, pero realmente es estar atenta, no es más. Realmente a mí, si quieres que te diga la verdad, a mí me fascina, y Iyengar me fascina, pues por varios motivos. Uno, porque me gusta mucho cómo me ayuda a desarrollar la atención, por la propia práctica, porque la práctica de Iyengar es muy
es intensa, claro que lo es, pero sobre todo es muy exigente, muy precisa en cómo se ejecuta el asana, con mucha precisión, con mucha alineación, trabajando todos los ajustes en el cuerpo. ¿Eso qué repercute en ti? Pues repercute en que hace que te capte la atención por completo, que estés totalmente atenta, que no te disperses. Entonces, ese estado de captar la atención de esa manera como lo capta Iyengar hace que realmente cuando salgas de clase tengas ese estado del que tú me hablas. Es un estado totalmente equilibrado, un sistema nervioso totalmente equilibrado, pero es porque realmente la práctica ha conseguido captar totalmente tu atención, mantener la atención de forma ininterrumpida, gracias a esa forma de practicar, gracias a esa forma de ejecutar las posturas, con esa alineación, con esa precisión, con esa exigencia que tiene la práctica de yoga Iyengar. Y ya, por un lado, eso, pero por otro lado, la forma de cómo practica Iyengar es a la vez tan terapéutica, tan correctiva a nivel físico, que realmente, pues bueno, llega a todos los niveles, tanto físicos, mentales, desarrolla muchísimo la atención porque no te permite dispersarte en ningún instante de la práctica, porque si realmente mantienes todo lo que te van pidiendo durante la clase de yoga, realmente es imposible que te disperses. Y Literal. ese es el objetivo de la práctica de yoga Iyengar. El objetivo es realmente llegar a captar esa atención y que el alumno mantenga esa atención a través de los ajustes, de la alineación, esa manera de ejecutar el asana. Eso no quiere decir que los otros métodos sean igual de correctos, pero habrán personas, otras naturalezas, que le agrade pues no tanta exigencia, no tanta precisión y que les guste más otro tipo de método. Bien, a mí realmente por mi forma de ser, pues me gusta mucho lo que es el trabajo del método Iyengar. Que creo que una de las diferencias principales, además de los ajustes y la alineación, es que en Iyengar se mantienen las posturas durante más tiempo, ¿no? Porque Vinyasa, por ejemplo, es fluido y a lo mejor no sé, en 30 segundos quizás haces 4 o 5 posturas, mientras que en Iyengar, ¿cuánto sueles aguantar cada postura más o menos? Bueno, realmente si son las posturas, si hablamos de las posturas invertidas, sí que aguantamos más tiempo en las posturas invertidas. Las posturas invertidas en Iyengar son muy importantes porque son las posturas que mayor efectos tienen sobre el sistema nervioso. Bien, entonces las posturas invertidas, una secuencia de posturas invertidas se mantiene incluso hasta 5 minutos cada postura, ¿vale? Pero en lo que son las posturas, como son posturas de pie, flexiones hacia adelante, posturas sentadas, extensiones, pues normalmente se vienen a aguantar 1 minuto la postura. Vale. Claro, pero eso A no ser comparado... a no ser que sea un alumno más principiante y entonces a lo mejor tal vez pues mantenemos 30 segundos. Pero lo normal está entre 30 segundos y 1 minuto. Vale, que no queremos asustar a nadie y Iyengar también es para No, principiantes, por supuesto. De hecho, yo creo que claro, también es claro, una de las claves del yoga, ¿no? El considerarte un principiante siempre, porque yo llevo claro. haciendo yoga ya, pues eso, creo que 8 años, una cosa así, y hay días que todavía digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no consiga? Pero es por eso, porque al final Así siempre es. estamos aprendiendo y esa es la gracia del yoga, que al final es el perfeccionar, el profundizar cada postura y no el querer llegar a más y ser el mejor, es simplemente en tu práctica, tú contigo mismo, seguir profundizando siempre y siempre seguimos aprendiendo, ¿verdad? Claro, porque realmente con la práctica es un descubrimiento de tu cuerpo. Es un descubrimiento, primero de tu cuerpo externo y a medida que vas profundizando con los años es un descubrimiento de tu cuerpo interno. Desde luego, desde luego. Oye, y Esther, una pregunta, porque una de las cosas que me pasa a mí muy a menudo es que cuando sale el tema del yoga en conversaciones, la gente, no, es que yo es que no soy flexible o yo es que eso de aguantar ahí esos estados tan meditativos y tanto silencio, eso no es para mí, eso no es para mí. ¿Qué le dirías a esa gente que realmente tiene esa percepción del yoga, ¿no? De decir, yo no soy flexible, yo no puedo hacerlo o no tengo la capacidad de estar en silencio? ¿Cómo, o si alguien entra en tu estudio, por ejemplo, y te hace alguna pregunta, esa gente que tiene a lo mejor un pequeño interés, tiene la semillita plantada, pero que no se atreven a dar el primer paso, ¿qué les dirías para invitarles a que al menos lo probaran?
Claro, yo siempre, claro que les invito y les animo a que, aunque no sean flexibles, eso es lo de menos. Siempre les digo que cada uno tiene su anatomía, evidentemente. Unos llegan a unas posturas más, otros llegan a unas posturas menos porque son más rígidos. Pero eso no quiere decir que tanto el que es más flexible como el que es menos flexible no vaya a crear ese espacio que estoy buscando en el asana. Bien, cada uno lo creará ese espacio, lo que pueda crear, pero todos creamos espacio. Y precisamente además las personas, si hablamos a nivel físico, pues las personas que son más rígidas, siempre les digo, sois los que más lo necesitáis, tened paciencia, poco a poco, el cuerpo al final es agradecido y lo que hay que hacer es practicar y continuar y no pasa nada. En Iyengar utilizamos soportes, ladrillos, cinturones, es decir, todo el mundo, sea rígido o no lo sea, puede hacer una práctica de yoga. Y luego a nivel interno, los efectos de una práctica de yoga a nivel interno no tiene nada que ver en que una persona sea rígida o una persona sea flexible. Exacto. ¿Vale? Porque eso a nivel de crear ese estado de tranquilidad, de quietud, de espacio, de actuar sobre el sistema nervioso con muchas posturas, nada que ver que sea rígido, ¿no? Para que eso se dé. Sí. Entonces, Además, evidentemente, animarles y decirles, evidentemente, que adelante, que el que sea rígido no es un inconveniente, ni muchísimo menos. no, y otra cosa también que creo que la gente se hace una idea errónea, ¿no? Del yoga es el creer que es todo muy tranquilo, porque yo, como te decía, ¿no? A mí me encanta hacer deportes acelerados y sentir que es algo de una Sí. clase y de verdad he trabajado mi cuerpo a nivel muscular también. Y yo, bueno, yo voy mucho al gimnasio, levanto peso, me encanta correr, esquiar, subir montañas, lo que haga falta, pero como trabajamos el cuerpo a nivel físico en yoga, pocas cosas, o sea que esa preconcepción errónea, ¿no? De creer que el yoga es súper tranquilo y que no se hace nada, ni mucho menos, o sea, hacemos mogollón de flexiones, los cuádriceps, los glúteos, los abdominales se trabajan, los Todo, tríceps se trabajan a otro nivel, o sea, todo. también es importante que la gente lo sepa que el yoga obviamente se trabaja la quietud y el silencio, pero muscularmente es un ejercicio fantástico. Claro, claro que sí, efectivamente. Muchísimo, o sea, así es, se trabaja todo el cuerpo, todos los músculos del cuerpo, evidentemente. Lo que pasa que los efectos del trabajo, del asana, tienen esos efectos de quietud, de espacio y silencio y de estabilidad cuando tú sales de una clase. Pero eso no quiere decir que no hayas trabajado. Trabajas y además en el método Iyengar trabajas con mucha inteligencia, con mucha precisión y claro que trabajas, claro que sí, hacer bien hecha una asana requiere de mucha presencia, de mucha atención y de constancia y repetir hasta que finalmente sale la postura correctamente. Uh-huh. Me encanta que hayas dicho esa palabra, constancia, porque creo que es una de las cosas con las que todos sufrimos, ¿verdad? Cuando ya Sí. sea en el trabajo, ya sea a nivel personal, a nivel físico. Yo me he dado cuenta de que para mí el yoga es trabajar mi cuerpo físicamente, trabajar mi mente, es como ir a terapia, todo en uno, terapia física y terapia mental. Totalmente, así es. Totalmente. Pero es verdad que yo, porque he tenido lesiones en el pasado, a día de hoy mi mentalidad con el deporte y con el yoga, por ejemplo, es, aparte de que me encanta, es que es obligado. O sea, sin esto no soy la persona que quiero ser, no puedo serlo porque no estoy al nivel al que quiero estar y si no trabajo ciertas cosas continuamente, voy hacia abajo a nivel físico también. Entonces, para esa gente que sufre un poco, ¿no? Con la constancia, con el motivarse para ir a clase. ¿Tienes algún tipo de consejo? ¿Cuál es la clave para practicar yoga de manera continua? Hombre, la gran clave es tener esa constancia, eso sin lugar a dudas al principio tienes que tener esa fuerza de voluntad que te, un poco a ese cuerpo perezoso, le obligues a decir, no, no, voy a practicar. Lo que pasa es que finalmente el yoga engancha, porque son tantos los beneficios que sientes cuando tú acabas una práctica de yoga, que ya llega un momento que la práctica de yoga es que la necesitas, realmente tu cuerpo la necesita, porque necesita ese equilibrio, necesita ese trabajo que has hecho, que físicamente el cuerpo se siente contento cuando has acabado de practicar, pero ya no solo es a nivel físico, es que a nivel mental, a nivel psicológico, emocional, los efectos son tan grandes que ya es que al final terminan convirtiéndose en forma parte de tu vida.
Yo no puedo pasar más de 2 días sin practicar. Realmente, como dices tú, me siento mal. Me siento mal porque hay algo que me falta. Es como el alimento que le doy a mi cuerpo cada día. Pero no solo el alimento físico, sino es el alimento mental, emocional, psicológico, encontrarme realmente bien, encontrarme estable, que realmente es lo que es estar estable, es tener estabilidad, que es lo más importante en esta vida, tener una mente estable y de esa manera poder vivir con ecuanimidad. Estaba pensando en lo mismo, es como si yo por lo que sea, pues o me voy de viaje o un fin de semana salgo más y no como lo que estoy acostumbrada a comer, el día 2 mi cuerpo me pide brócoli de manera desesperada. De verdad claro. Pues con la práctica de yoga es igual. Sí, exactamente igual. A mí una cosa es verdad que tengo que reconocer que a mí no me cuesta nada ponerme las zapatillas e irme al gimnasio o irme a correr, pero yo no soy capaz de ponerme yo sola a practicar yoga. Es verdad que alguna vez sí que tú nos has mandado alguna clase grabada o lo que sea si no hemos podido asistir, y si tengo el vídeo, tengo una profesora, ¿no? A un profesor al que puedo seguir. Si yo sola, todavía me falta llegar a ese punto al que me puedo poner yo sola en la esterilla y hacer yo. Mientras que mi madre, por ejemplo, que también practica, ¿no? Ella es capaz de ponerse en la esterilla sin ningún problema. Ese para mí es el siguiente paso, el tener la misma... pues eso, disposición a nivel personal y capacidad de hacerlo yo sola como lo tengo con el correr o ir al gimnasio. Pero bueno, ya llegaremos. Claro, te llegará. Lo que pasa es que como sabes que te vas a conectar 2 días a la semana y vas a hacer tu práctica, pero si no lo tuvieras, posiblemente cogerías tu tapiz y lo harías. De todos modos, es importante dar un ánimo para que esa fuerza de voluntad de coger, aunque sea un rato cada día, y practicar empiece a estar de forma habitual en tu vida. Evidentemente tenemos poco tiempo, pero bueno, intentar siempre sacar un poquito de tiempo para realizarlo. Hombre, por lo menos 2 o 3 días a la semana, tú ya haces 2 días a la semana, que está muy bien, pero entre 2 o 3 días a la semana, pues está muy bien, la verdad. Sí, desde luego. Y otra cosa que también me obligo a hacer siempre, yo empiezo todas las mañanas con 3 saludos al sol y luego los 10-11 minutos de meditación en silencio. O sea, sé que no es nada, pero a veces es eso, ¿verdad? Es empezar con 1 minuto, un saludo al sol, 2 saludos al sol al día y de repente ya empiezas a crear esa constancia, de ahí una clase, de dos, y ya está. Es el dar un poquito para luego ya, tu cuerpo ya te lo pide. Efectivamente, así es. Sí. Porque además, aunque sea muy poquito tiempo, como dices tú, el día que no lo hagas lo notarás en falta. Exacto. Es como empezar el día con orden. Exacto. Sí, es verdad, así es. Sí, porque además los días que no lo haces, luego lo notas que no estás en la misma frecuencia mental, digamos. O sea, cambia mucho el día que lo empiezas de una forma y de otra. Sí. Así es. Vamos a pasar un poco ahora a hablar más del tema espiritual, del yoga y del tema de la meditación, el mindfulness, la presencia. Pero quiero antes hacerte una pregunta porque, bueno, no lo he comentado todavía, pero obviamente eres mi tía, somos familia, nos conocemos de toda la vida. Y me acuerdo de una cosa de cuando éramos más pequeños, que a lo mejor estábamos jugando en casa o pues volvíamos del cole y a lo mejor si Álvaro, tu hijo, que es mi primo, había tenido a lo mejor una actitud un poco pues de niño, ¿no? Porque tampoco es otra cosa, actitud de niño. Claro. Muchas veces le decías, Álvaro, obsérvate, te tienes que observar. Y yo me acuerdo que entonces decía, obsérvate, ¿qué quiere decir la tía? ¿Qué quiere decir con esto? Y ahora miro atrás y digo, qué fuerte que ya nos estabas educando de esa forma y nosotros ni lo sabíamos, ¿no? ¿Qué quiere decir realmente obsérvate? ¿A qué te referías en ese momento? Y es algo que además también dices muchas veces en las clases, ¿no? Cuando estamos en la postura, observaros, incluso a veces dices, observaos desde atrás o desde el lado. O ¿qué quiere decir realmente observarse? Mira, pues para mí la palabra observar no es fácil de definir, pero realmente observar de forma real, porque hay muchas maneras de observar. Tú puedes observar desde la memoria, desde el recuerdo, desde los pensamientos, ¿bien? Pero la pura observación, que realmente es la meditación, es la observación sin juicio. Tener la capacidad de observar el presente absoluto, el presente atemporal, eso es realmente la observación.
no recordar, no recordar un árbol, no recordar cualquier situación. Eso no es observar. Tú puedes nombrar un árbol, pero no lo estás observando. O en cambio, puedes estar realmente observando un árbol, sin necesidad de nombrarlo. Simplemente en ese presente absoluto, en ese presente atemporal, observas lo que en ese instante estés viendo. Eso es observar, ¿vale? No observar desde el recuerdo. Para mí, eso es la observación. Es la observación sin juicio, sin nombrar. Es ese tipo de observar. Y cuando se lo decías a Álvaro en ese momento, ¿no? El observa tu actitud en ciertas circunstancias, eso, ahí estabas un poco queriendo ya despertar esa autoconciencia, ¿no? Efectivamente. Ser capaz de vernos como desde otros ojos, desde fuera de nuestro cuerpo, observar nuestra actitud, ¿no? Y a partir de ahí, pues, elegir, ver un poco, oye, cómo me he comportado aquí, ¿no? Y ya a partir de ahí empezar a tomar, quizá, pues, ya decidir un poco de qué manera quieres actuar la siguiente vez, ¿no? Y así, pues, crear esa persona, ¿no? Que quieres ser. ¿Es eso lo que querías decir cuando se lo decías a Claro, eso es. Es realmente parar un instante, parar y observar lo que está sucediendo. Muchas veces la corriente mental es tan rápida, los hábitos mentales son tan rápidos que no somos incapaces ni de observarnos ni lo que hacemos, pero muchísimas veces hacemos cosas y no somos capaces ni de darnos cuenta. Yo esa manera esa manera de decirle a Álvaro, como tú me dices, pues es simplemente para un instante y obsérvate. ¿Vale? Para, porque a veces no paramos y no nos observamos. Creemos que nos observamos, pero realmente la vida pasa y no hemos vivido la vida. Vivimos constantemente en el recuerdo, tanto del pasado como del futuro, pero el momento presente pasa por alto, totalmente. Y solo en ese momento presente, absoluto y atemporal, es cuando realmente podemos observar. Ahí es la observación pura. Observar desde el recuerdo, observando el pasado, observar desde el recuerdo, observando el futuro o pensando en el futuro, eso no es realmente una observación. La observación solo se da en el instante presente, sin juicio, en un presente atemporal y absoluto. Ahí es donde hay observación y sí, es verdad, tengo mucha costumbre de decirlo y si a ellos se lo digo muchas veces, haz el favor de parar y obsérvate. Yo a mí misma lo hago constantemente, muchísimas veces me veo en una rueda de estrés, de repente digo, para Esther, ¿dónde estás? Claro, ¿dónde estás? No me había dado ni cuenta, me había metido de repente en una rueda, mi corriente mental me había desplazado ni se sabe dónde. Estaba totalmente perdida. Lo que pasa que tengo a día de hoy ya la capacidad de darme cuenta cuando me pierdo y parar, observarme y volver una vez más a ese estado presencial, que es el único estado que te puede aportar esa ecuanimidad en la vida y ese estado de quietud. Esa es, yo creo que la clave, ¿no? De la importancia de la meditación y de qué es en sí la meditación. Hay gente que, pues eso, ¿no? Sale en conversaciones alguna vez y la gente se cree que es el conseguir llegar a un estado de iluminación, de, no sé, como ser un monje budista. No tiene nada que ver. Al final, lo que estamos practicando cuando practicamos meditación es esa capacidad de darnos cuenta de que nos hemos ido, ¿verdad? Y es cuando tú estás ahí sentada haciendo la meditación, por supuesto que van a venir pensamientos a tu mente, es inevitable. O sea, pensamos todo el día, nuestros cerebros están diseñados para eso, pero es esa capacidad de darte cuenta de cuando te ha entrado un pensamiento y decir, ok, ha entrado, no pasa nada, seguimos. Porque luego eso es lo que te da las herramientas en el día a día y en nuestra vida ser capaces de cuando o estamos actuando de forma que no deberíamos, estamos siendo injustos, estamos estresados, estamos de cualquier manera. Ahí es cuando entra la práctica y te dice, hey, para un momento, obsérvate y a partir de ahí sigue, ¿verdad? Así es, totalmente. Porque aprendemos un poco a desactivar ese hábito mental que tenemos, que es simplemente el dejar que la mente corra por donde quiera. Y ese momento de esos hábitos, como es la práctica de yoga o es la práctica de meditación, nos permiten aprender a parar y a darnos cuenta. Cosa que mucha gente, eso es incapaz de darse cuenta. Sí. Si tú no te has preocupado realmente por corregir esos
hábitos mentales en los cuales te pierdes totalmente en tus pensamientos, pues es una pena porque son incapaces, no tienen herramientas para poder parar, detener y volver a un estado De de quietud, presencia, de quietud de y de presencia. presencia. Es lo que se llama, ¿no?, Así. el vivir en piloto automático, que ya es, te levantas, pues eso, muchas veces la gente se levanta, lo primero ya, al móvil, el café, y ya estás al 100%. Por eso, Al no sé, a lo 100%. mejor, no sé si tú tienes alguna preferencia en cuanto a hacer meditación por la mañana, por la noche, las dos. Yo, en mi experiencia, encuentro que necesito empezar el día con ese momento de quietud para mí y a partir de ahí decir, oye, ya puedo enfrentarme a lo que me echen, pero me doy cuenta muchas veces. Además, hay días que lo hago conscientemente. Cuando hay días que digo, hoy no me apetece, ahí lo hago porque sé que es cuando más lo necesito, pero hay algún día que conscientemente digo, no voy a meditar hoy, a ver si veo alguna diferencia. Y es difícil de expresar cuál es la diferencia. Yo creo que al final cuando tienes ese hábito, yo llevo pues desde noviembre, pues eso, como unos, pues ya casi 4 años meditando a diario. Creo que cuando has, por supuesto, sigo con una actitud de principiante y ese es mi compromiso, voy a seguir siempre con la actitud de principiante, pero creo que cuando ya llevas un tiempo meditando y practicando, al final un día no lo haces y no te cambia nada. Es decir, quizá a lo mejor ese día estás, pues reaccionas un poco más de lo normal, pero yo la gente que alguna vez escucho, veo que un día no lo hago y es que se me va todo. Bueno, pues a mí por lo menos no me pasa. Pero bueno, en cuanto a practicar por la mañana o por la noche, ¿tienes alguna preferencia? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, a mí preferiblemente también me agrada más practicar por las mañanas. De hecho, yo lo primero que hago nada más levantarme es hacer el pranayama, que son las técnicas de respiración, ¿bien? Y cuando acabo el pranayama, para mí es el momento idóneo para sentarme a hacer la meditación, ¿vale? Entonces la verdad es el momento ideal, porque de hecho cuando te levantas es cuando la mente está más calmada. No has empezado todavía la actividad de todo el día, entonces es mucho más fácil entrar, pues bueno, en un estado de pranayama, de atención, de observación. La mente está es más fácil que después de todo un día, que a lo mejor has tenido problemas, que vas arrastrando problemas de todo el día. Es más difícil calmar la mente, pero en cambio cuando empiezas por la mañana es un momento más sencillo para poder calmar esa corriente mental y poder entrar en un estado más de silencio, de quietud, de espacio, de presencia. Sí, yo lo veo un poco que por la mañana es como lo que decía, ¿no? Esa terapia, el que sí, o sea, no hay negociación, se hace sí o sí, y luego algún día por la noche si me encuentro, no sé, por lo que sea, con ansiedad o he tenido un día horrible, entonces ahí ya digo, necesito una meditación. Eso lo utilizo como herramienta, ¿no? Para ayudarme en días clave, pero lo que es la rutina, todas las mañanas. Y pues lo mismo, ¿no? Al final es animar a la gente a que lo prueben una vez, un minuto y medio, 2, y poquito a poco ya construir ese hábito. Vayan, efectivamente, vayan construyendo ese hábito y finalmente puedan ir prolongando cada vez un poco más. Así es, Elena. Si miras atrás 20, 25, 30 años, que ya sé que suena bastante, ¿cómo crees que te ha cambiado el yoga y la meditación? O sea, ¿serías una persona totalmente distinta si no hubieras elegido este camino? Yo creo que sí, la verdad es que sí. Y más porque yo tengo un carácter también muy activo. En su día era una persona, yo siempre he dicho que era nerviosa, la gente me dice que no lo soy, pero yo creo que sí que lo soy y soy bastante activa además. Lo que me dicen que no lo soy, pues tal vez porque realmente mi carácter se ha modelado muchísimo, muchísimo. La práctica de yoga, como te explico, modela muchísimo el sistema nervioso, relaja el sistema nervioso, y la meditación de la misma manera. Entonces, realmente yo creo muchas veces, además lo he pensado muchas veces, y a mí misma me lo he dicho, digo, menos mal que tengo estas herramientas, porque a veces días que no paro, porque tengo muchas clases, porque tengo los cursos, digo, Dios mío, me estaría subiendo por las paredes. Y en cambio no me sucede. O sea, tengo la capacidad de hacer todo, evidentemente, pues termino más cansada, menos cansada, claro que sí, pero realmente siempre suelo
mantener el sistema nervioso equilibrado. Tengo la fortuna a través de la práctica, no es por otra cosa, no es porque tenga yo un don, sino que gracias a la práctica me permite siempre mantener un estado muy, muy equilibrado. Y siempre lo he dicho, si no fuera por ella, muchas veces estaría subiéndome por las paredes, como les pasa a muchas personas, a la mayoría, porque vivimos en un mundo de estrés total. Sí. Bien, entonces yo no es que no esté en ese mundo, claro que lo estoy, pero sé, cómo decirte, llevarlo de otra manera, ¿sabes? Darme cuenta, parar, y la práctica me ayuda, bueno, es la clave, es la llave. No hay otra cosa, Elena, no hay otra cosa. No, además pues es importante que yo creo eso, recordar que no es un don, que no has nacido con No, un aura, no eres una no. criada especial de nadie, eres una mujer curranta y constante que yo recuerdo, vamos, no, imposible contarlas, pero días y fines de semana y semanas y meses y años de práctica, práctica, práctica constante. Y esa es la clave de todo en la vida, ya sea de pues eso, de llegar a donde quieras llegar a nivel profesional, de tener una relación con tu pareja que de verdad tenga sentido y que vaya más allá de una simple relación, ¿no? De construir relaciones fructíferas con amigos, con familia, de desarrollarte tú como persona. Es práctica y constancia, no es otra cosa, Así es. ¿no? No es otra cosa, así es, no es otra cosa. No es otra cosa. Y No, nada, lo que te iba a decir es que con el camino que has llevado, ¿no? Que si de verdad eres una persona distinta gracias a la práctica, una de las cosas que sabes que a mí me apasiona es todo el tema de la nutrición y tú y yo hemos hablado muchas veces de esto. ¿Crees que eso ha tenido también una influencia directa en tu estilo de vida y pues en la dieta que sigues, que por lo que tengo entendido es macrobiótica, ¿no? ¿Crees que el yoga y la meditación van en relación con tu estilo de vida? sí, yo la verdad una de las cosas que más me alegro de haber cambiado es la dieta. Evidentemente me alegro, es lo mejor que he podido hacer, porque la práctica de yoga y la meditación es fantástico, pero cuando descubrí el cambio, cuando cambié mi alimentación, aún recuerdo la persona que me ayudó a cambiar fue una alumna que es formadora de macrobiótica, tiene la formación de profesora de macrobiótica. Ella fue realmente la que me ayudó, la que me enseñó a cambiar totalmente mi alimentación. Y recuerdo una mañana que me preguntó, ¿cómo te encuentras? Y de verdad, de forma natural, espontánea, sin pensarlo, lo único que pude, o sea, lo que realmente sentía, y le dije, mira Inés, ¿sabes lo que siento? Siento paz. Paz en el interior, te lo digo. Fue una cosa, es que además realmente así es, lo sentía paz. Y fue entonces cuando me di cuenta que es que no solo era la práctica de yoga, no solo es la meditación, es que tiene tanta importancia la alimentación, lo que comemos, que realmente es así, somos lo que comemos. Es una realidad. Dejar de comer ciertos alimentos y comer otro tipo de alimentos mucho más vegetales, realmente eso se definió en mí en paz. De verdad sentía paz y esa fue la contestación que le di cuando me contestó, ¿cómo te sientes? Y le dije, pues Inés, lo único que siento es paz. Es increíble, de verdad es increíble, te lo digo, increíble, pero así fue. Sí, yo de verdad que no te puedo entender más porque eso para mí también ha sido un camino en los últimos, pues eso, 5 años y pico y de ver toda la transición, a día de hoy siento paz de decir, le estoy dando a mi cuerpo lo mejor y si me pasa algo por lo que sea, ya es algo fuera de mi control porque obviamente por mucho yoga, meditación y buena alimentación que sigas, hay cosas que escapan de nuestro control, nos podemos poner enfermas también, pero al menos lo que está en nuestra mano lo estamos haciendo y ese nivel de paz no te lo da muchas otras cosas, pero yo creo que es eso, es el tener claro también y ser consciente que no es solo el yoga, no es solo la meditación y no es solo la alimentación, es el equilibrio de todo. De los tres, así es. Exacto, increíble. Bueno, hemos aprendido ya muchísimo, pero me encantaría cerrar esta conversación tan bonita con un par de minutitos de realmente sentir de primera mano la importancia o los beneficios de aprender a parar y a respirar. Me preguntaba si nos podrías hacer a lo mejor, pues eso, un pequeño ejercicio de pranayama o de meditación en los últimos minutitos
y ya cerramos y nos vamos todos a gusto. ¿Qué te parece? Muy bien, vamos a intentarlo. Venga, yo te voy a seguir, ¿vale? Bien, venga, vamos a sentarnos todos donde estéis sentados, o bien en una silla o bien en el suelo. Sentaros cómodamente, cerrad los ojos, relajad el rostro, toda la piel de la frente, de las cejas y de las sienes. Dirigid la mirada hacia el interior y dirigid la mirada al flujo de la respiración. Observad la inspiración y observad la expiración. Observad cómo la inspiración crea espacio, expansión desde el centro de la columna hacia los lados, en dirección hacia el pecho. Y cómo la expiración, cuando expiréis, regresad hacia ese centro de la columna, hacia esa línea central con cada expiración. Observad la gran relación que hay de la inspiración con la expansión de la conciencia y la relación que tiene la expiración con la absorción de la conciencia hacia el interior. Haced de esta manera 5 o 6 respiraciones. Con cada inspiración, la conciencia se expande hacia los lados y hacia arriba. Con cada expiración, se absorbe la conciencia hacia el interior. Permitid que el peso del globo ocular, de los globos oculares, y el peso del cerebro frontal se posen hacia la parte posterior, permitiendo que en la parte frontal del cerebro aparezca espacio, quietud, estabilidad. Y seguid observando ese fluir de la inspiración, esa expansión de la conciencia con la inspiración y esa absorción de la conciencia con cada expiración. Y permitid que de la misma manera que entran los pensamientos, las emociones y los sentimientos, de forma amable y con amabilidad, permitáis que salgan y volved de nuevo a ese estado de espacio, de quietud y de silencio. Dejaros caer hacia el interior, hacia vuestro espacio interior. Abandonaros.
Ahora ya despacio, cada uno a vuestro ritmo, cuando queráis. Abriremos los ojos lentamente. Y habremos acabado la práctica de hoy. Namaste. Bueno, hemos intentado, aunque sean unos pequeños instantes y minutos, poder dirigir la mirada hacia el interior y buscar ese estado de presencia, de quietud, de espacio, de estabilidad. No, ya no Bueno. me salen las palabras. ¿Qué pasa? Esto era el objetivo, ¿no? Un poco mostrar, incluso en un par de minutos, el poder del pararse, del respirar y del estar presente. No es más el simplemente el tener esa capacidad de parar un poquito y a partir de ahí ya todo va saliendo solo. Millones de gracias, Esther, por esta conversación tan bonita, tan profunda, por este ejercicio de respiración. Sé que eres de Valencia y tienes tu estudio en Valencia. Si alguien está interesado o interesada en practicar yoga y Iyengar contigo o en encontrarte, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, yo estoy en Valencia, en el centro de Yoga Iyengar en Ruzafa, en el barrio de Ruzafa. Pues ahí estoy, Maestro Aguilar, número 5, en el barrio de Ruzafa, justo enfrente del mercado de Ruzafa. Ahí estamos. Y en internet tienes Instagram también, creo, ¿no? Sí, es Yoga Iyengar Ruzafa. Con 2 R's, que lo he mirado Con antes. 2 R's, Yoga Iyengar Ruzafa con 2 R's, sí. Ahí estamos. Nuevo, millones de gracias, ha sido un placer. 1000 millones de gracias también por todo lo que me has enseñado en esta vida, que soy una afortunada por tenerte cerca y poder seguir tu camino y seguir tus clases. Así que eso, gracias. Muchísimas gracias a ti.